Buenas noches, podemos dar inicio. Bueno, buenas noches a todos. Les habla Carlos Rivera Vélez, líder de la Academia de la Historia de San Germán. Un poquito triste, pero en el neto contento, porque esta conferencia de hoy, como saben, en el mes anterior tuvimos que suspenderla por la muerte de nuestro querido y cofundador, o sea, muerte repentina de nuestro querido y cofundador José Vélez de Jardín, a quien humildemente pues le vamos a dedicar esta conferencia de hoy con el distinguido doctor y académico Juan González Mendoza sobre el tema de las licencias e introducción de esclavos en el suroeste de Puerto Rico, 1824 a 1837. Le damos la bienvenida a todos los que están no solamente en coloqueo directamente por Zoom, sino a través de las diferentes plataformas virtuales, como lo son Facebook, como lo son YouTube, etcétera. Y nuevamente, resumiendo los trabajos, que estoy seguro que a Vélez de Jardín le hubiese encantado ¿verdad? Que diéramos continuidad. Aquellos que los conocimos, pues sabíamos que era un apasionado de la historia y de cumplir con los compromisos. Así que dicho esto, le doy la bienvenida al doctor Juan González Mendoza. Bienvenido, Juan. Buenas noches. Estoy aquí mudo. Bienvenidos a Vamos. todos. Sí, buenas noches, Juan. Y lo que voy a hacer es voy a leer una corta reseña de la de Juan y luego pues le vamos a pasar a Juan el resto, ¿verdad? El micrófono virtual. Y como siempre, antes de hacer eso, pues le quiero dar las gracias al doctor Pablo Crespo, quien es secretario de la Academia de la Historia de San Germán, pero además de eso, el gestor, el director técnico y el director conceptual, operacional y espiritual de Coloqueo, ¿verdad? Quien siempre pues me gusta reconocer por el gran trabajo que está haciendo. Así que Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Y Pablo nos va a moderar cualquier tipo de pregunta que haya a través de los chats, etcétera. Y al final de la ponencia de Juan, pues Pablo nos va a estar dirigiendo por esta parte de las preguntas. Así que el doctor Juan González Mendoza hizo su bachiller en arte, en historia precisamente del College of the Holy Cross en el 72. Hizo su maestría en arte, también en historia, en SUNY, en Stony Brook. Eso fue en el 76, el doctorado en el 89 también en Stony Brook, en SUNY. Y prácticamente el título de su disertación fue The Parish of San Germán de Auxerre en Puerto Rico, 1765 a 1850, Patterns of Settlement and Development. Interesantísimo el título. Además de eso, pues él fue profesor, ¿verdad? Porque está retirado, y lo voy a dejar a él, ¿verdad? Que diga la frase que nos dijo hace 5 o 10 minutos, ¿verdad? En compañía de quien está retirado de una manera bien tranquila, pues eso lo dirá él cuando empiece, pero fue profesor de historia en la Universidad Interamericana por 36 años. En 2 ocasiones dirigió el Departamento de Ciencias Sociales y Artes Liberales, fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores del Caribe, fue secretario tercero de la Asociación de Historiadores del Caribe, miembro fundador y presidente de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, asesor histórico para la nominación de San Germán como distrito histórico, y esto fue en 1994 cuando se incluyó en el National Register of Historic Places, observador de las elecciones presidenciales de Haití. Estoy seguro que no mucha gente sabía eso. Oye, Juan, si te invitan para ser observador ahora, iría, ¿verdad? Pero eso tú lo contestas más adelante también. No. Porque ahora está bien difícil. Eso Bueno, fue en el siempre. 95, fue hace tiempo ya. Sí, hombre, ya casi 20 años, ¿no? Sí, Casi 30 sí. años. Miembro de la Junta Editora del Caribbean Studies y director de la revista Review Interamericana. Además de eso, ha publicado muchísimas ponencias y manuscritos, y solamente voy a dar un vistazo por 2 o 3, porque la lista es bastante larga. Por ejemplo, la novela de la Revolución Mexicana, Origen y Proyección, en Anales, Revista de Ciencias Sociales e Historia, Los orígenes del tranvía de San Juan a Río Piedra, en Anales de Investigación Histórica, ¿Por qué Haití? Historias vivas, historiografía puertorriqueña contemporánea, historia para qué, era un título prestado para un tema muy antiguo, también en la revista y el review de la Interamericana,
hombres incultos, desagradecidos, inconstantes y desaplicados, autores particulares de la destrucción de su patria, los agregados puertorriqueños como cimiento endeble de la patria. Otro título interesantísimo: Puerto Rico's Creole Patriots and the Slave Trade After the Haitian Revolution, The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World. Y prácticamente, ¿verdad?, para finalizar, porque la listita es bastante larga, revolución ecológica y desarrollo de las haciendas en San Germán entre 1750 y 1850. Así que sin mucho más discusión, vamos a darle el micrófono al doctor Juan González Mendoza para nos exponga sobre las licencias e introducción de esclavos en el suroeste de Puerto Rico entre el 1824 y 1837. Adelante, Juan, y gracias siempre por estar presente, ¿verdad?, para la academia, para San Germán y para todo Puerto Rico. Adelante. Gracias por esas palabras, y bienvenidos y bienvenidas a todos. Deja ver si puedo subir esto sin ningún problema. Y bueno, eso te iba a decir, la presentación. Ahí está. Se ve, Todavía. ¿verdad? No, todavía, Juan. Acuérdate con el share screen. Sí. Ah, ok. Espérate. Vamos a ver, share screen aquí. Pum. Ahí está subiendo. Ahí la tenemos. La puedes poner Ya está. Ok. ahí. Estamos. Ok. Bueno, el título de mi ponencia hoy es un poco largo porque usé una frase de una de las peticiones de licencia de la cual vamos a hablar más adelante, para que a los hacentados se les franqueen todos aquellos recursos que sean posibles a fin de que consigan que sus rurales tareas se eleven a todo el auge y esplendor que sean susceptibles. Esta ponencia es el resultado de una de las cosas, ¿cómo decirlo?, interesantes de la investigación histórica o de cualquier tipo de investigación. Esta documentación que yo voy a usar hoy, yo no la usé en mi disertación, pero cuando uno está haciendo una disertación, uno toma notas sobre todo, un montón de cosas, que después no sabe si va a usar o no. Y ahora que estoy jubilado, pues me puse a mirar notas de hace como 35 o 40 años y descubrí estas notas que había tomado de esta documentación que está en el Fondo de los Gobernadores Españoles de Puerto Rico, en el Archivo General, y que trataba sobre la esclavitud, asuntos relacionados con la esclavitud en Puerto Rico. En específico, en este caso, las licencias para introducir esclavos que otorgó el gobernador Miguel de la Torre cuando fue capitán general de Puerto Rico. Voy a tratar de primero resumir el contexto histórico de por qué se dan las licencias y antes de eso, por qué hay un auge en la trata negrera o la trata de esclavos, en este caso particular que me interesa, hacia Cuba y Puerto Rico. Y resumo ahí en esta página el contexto histórico. El primero, Guerra y Reforma, tiene que ver con las vicisitudes que sufrió España durante la Guerra de los 7 Años, particularmente la ocupación de La Habana por los ingleses en 1762, y la respuesta que el gobierno de Carlos III dio a esa crisis, a esa situación de crisis que demostró la debilidad del Imperio Español en América.
Las consecuencias de eso es lo que algunos han llamado el nuevo pacto colonial entre España y sus colonias, y en este caso particularmente entre Cuba y Puerto Rico. Uno de los elementos de ese pacto era estimular la producción agraria, específicamente azúcar, café, tabaco en ambas islas. Y para eso iba enjuntado con eh, la, la defensa o la promoción de la trata de esclavos. Por una sencilla razón, las colonias exitosas del Caribe en ese momento eran las francesas y las inglesas, y que se basaban en el uso de mano de obra esclava para la producción de productos de exportación. Esto no fue un proyecto, esto no fue un pacto colonial promovido solamente por la corona, fue promovido también por las élites criollas de Cuba y Puerto Rico, que estaban interesadas en la transición hacia una economía, vamos a decir, de plantación. El otro elemento de del contexto histórico son las revoluciones atlánticas, que más o menos ocurren entre 1776, comenzando con la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y más o menos culminan con la independencia de las antiguas colonias españolas y portuguesas alrededor de 1825. Un elemento importante también es la Revolución Haitiana, y por eso menciono el abolicionismo revolucionario y el abolicionismo imperial, o el que promovió Inglaterra a partir de las medidas que tomó en contra de la trata negrera en 1807 y posteriormente en la abolición de la esclavitud en las colonias inglesas. Básicamente, he puesto aquí una línea de tiempo que más o menos trato de ilustrar puntos claves, momentos claves en todo ese proceso. El primero en 1779, que finaliza el asiento o el régimen de licencia para introducir esclavos al Imperio Español. Eso coincide con el Tratado de Aranjuez entre España y Francia para intervenir en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Posteriormente, por eso mismo, una Real Orden, perdón, autoriza la introducción de esclavos de las colonias francesas al Caribe español, o al Imperio Español, debo decir. En 1804, esa Real Orden se extiende la libertad de comercio. En 1815 ocurre el Congreso de Viena. Esta es una fecha importante porque de ahí en adelante Inglaterra va a empezar a presionar a las restantes potencias europeas para que abolan la trata y eventualmente la esclavitud. Y uno de los, vamos a decir, de los objetivos clave de esa presión diplomática va a ser España. Eso provoca que en 1807 España tenga que firmar un tratado con Inglaterra comprometiéndose a abolir la trata en 1820. Ese tratado, y aquí resumo dos de los artículos del tratado que son importantes. El primero era el fundamental, porque determinaba la abolición del tráfico de esclavos en todos los dominios de España a partir del 30 de mayo de 1820. El segundo artículo también era importante porque estipulaba que desde el día de las ratificaciones del tratado no será lícito a ningún vasallo de la corona de España el comprar esclavos o continuar el tráfico de esclavos en parte alguna de la costa de África al norte del Ecuador. Eso es importante porque la zona de África al sur del Ecuador quedaba fuera de esa determinación. Eso dio paso a lo que
se conoce o se ha llamado la trata ilegal y consentida, que duró precisamente de 1820 a 1845 aproximadamente. En el caso de Puerto Rico fue don Miguel de la Torre el que estuvo activo como capitán general durante gran parte de ese periodo de trata ilegal o consentida. Y él básicamente lo que hizo fue que estableció un régimen de licencias mediante el cual las personas que querían introducir esclavos a Puerto Rico podían peticionar al gobierno y entonces, de acuerdo a si se aceptaba la petición, podían entonces legalmente introducir esclavos. El otro elemento importante era quiénes eran los peticionarios, quiénes fueron los que pidieron licencias para introducir esclavos. Y fundamentalmente el grupo más importante es el de hacendados y comerciantes. Junto con ellos hay una serie de peticionarios menores que vamos a ver más adelante. Los peticionarios obviamente tienen que justificar su petición y la petición más importante, la justificación, perdón, más importante es la económica y eso lo vamos a ver más adelante. Hay otras justificaciones que también vamos a ver más adelante. Así que eso es fundamentalmente lo que trato de examinar en esta conferencia. Para que tener una idea de cómo, cuál fue el resultado de esa política, podemos ver dos gráficos. La primera, este es un gráfico de la población esclava de Puerto Rico entre 1801 y 1871. Bueno, me pasé. A ver cómo salgo de aquí ahora. Ok, aquí Dale estamos. previous ahí, Juan. Ahí Ya, está. ya lo vi. Ahí Gracias. está. Ok. Y vamos a observar dos cosas. Esta es la población esclava de Puerto Rico en 1820. Ese es el año en que se supone que cese la trata de esclavos a Cuba, Puerto Rico y las demás posesiones españolas que todavía forman parte del Imperio Español porque la guerra de independencia no ha terminado. Y esta es la población esclava en 1846. Un año después del tratado de 1845, que fue el tercer tratado que España tuvo que suscribir con Inglaterra. Ahora, si ustedes se fijan en la gráfica, podemos notar que el tratado de 1817 no tuvo prácticamente ningún efecto, porque la población esclava de Puerto Rico aumentó considerablemente entre 1820 y 1846, a excepción de este bache que hay aquí de la década del 30. Eso es mucho más pronunciado en Cuba todavía. Ahora, a partir del 46, la población esclava de Puerto Rico empieza a descender. Una razón importante de eso es que a partir del Tratado del 45, las introducciones de esclavos a Puerto Rico prácticamente cesan. Y por eso vemos el descenso. La otra gráfica es una comparación entre la producción azucarera de Jamaica y Puerto Rico. Y de nuevo, lo único que quiero enfatizar aquí es varios elementos. Primero, la política inglesa respecto a la esclavitud en sus colonias. Había comenzado en 1807 con la abolición de la trata
lo cual redujo las poblaciones esclavas del Caribe inglés. Pero en 1833 ocurre, aunque no va a ser necesariamente inmediata en todas, la abolición de la esclavitud en las colonias inglesas. Y aquí podemos notar el impacto que eso tiene en la producción azucarera de Jamaica. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Puerto Rico? 1820, aunque este es el 25, se suponía que cesara la trata de esclavos. 1845 es el punto álgido, culminante, perdón, de la población esclava de Puerto Rico. Y podemos notar cómo Jamaica cede su posición como productora de azúcar en el Caribe a Puerto Rico. Y eso está relacionado con la política de la trata ilegal, pero consentida. Bueno, ok. Cuando me refiero al nuevo pacto colonial, me refiero básicamente a esto que vemos aquí. Las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX, como es ya notorio, ¿verdad?, testimoniaron la profunda transformación económica de las Antillas españolas. Para estimular esa transformación económica y asegurar la requisita masa trabajadora, la corona adoptó medidas favoreciendo la trata negrera, comenzando con las progresivas liberalizaciones, del infame comercio a partir de los años 80 del siglo XVIII. Estas medidas evidenciaron la confluencia entre los intereses metropolitanos y las élites coloniales criollas aspirantes a convertirse en hacendados productores de café y azúcar. El modelo que la corona y las élites coloniales perseguían, el nuevo pacto colonial, era el de las colonias exitosas del Caribe francés e inglés. La figura clave en Puerto Rico en este contexto es don Miguel de la Torre, que fue capitán general de 1823 a 1837. Él fue, como vimos, el que otorgó las licencias de importación a tal nivel que el primer cónsul francés en Puerto Rico, Auguste Maélin, denunció que durante el segundo semestre de 1825, o sea, 5 años después de que el tratado había entrado en vigor, habían entrado en la isla más de 6.000 esclavos. Según Maélin, no procedían de África, pero sí de otras colonias europeas en América, como San Bartolomé, San Tomás y la Antilla Francesa. Más adelante vamos a ver un poco más de eso. Estoy adelantando ahora eh, aparte de las conclusiones, pero de las licencias, y debo aclarar algo. La cantidad de esclavos introducidos no necesariamente coincide con la cantidad de esclavos peticionados, porque no todas las licencias se otorgaron y no todas las licencias se otorgaron con la cantidad de cautivos que pedía el peticionario. Pero según lo que yo pude apreciar, el total en el periodo que estamos viendo fue de 3.038 cautivos introducidos a la región suroeste. De ellos, la mayor parte, la inmensa mayoría, entraron por el puerto de Mayagüez, 96.9%, y una proporción bastante menor se destinaron a San Germán a través, en la mayor parte de los casos, del puerto de Cabo Rojo. Okay. Otra de las cosas que me interesó fue cuáles eran las características de los peticionarios. Como vamos a ver, se relacionan con actividades diversas. Hay 2 peticionarios que pertenecen a las milicias disciplinadas urbanas, las mismas que fueron reformadas a partir de las propuestas de O'Reilly.
Uno goza de fuero militar y uno, don Juan García Colmillo, era médico titular de sanidad del puerto de Mayagüez. Hay dos cabildantes, un regidor del Cabildo de Mayagüez y un regidor alcalde provincial de San Germán. El grueso de los peticionarios, sin embargo, son comerciantes o hacendados, poseedores de haciendas de caña o café. 25 de los 35 peticionarios. Del conjunto de peticionarios, los hacendados eran mayoría, el 60% o el 71% si añadimos los comerciantes hacendados. Los comerciantes hacendados son un grupo interesante porque demuestran la existencia de un sector de comerciantes que diversificaron sus actividades lucrativas entre el comercio y la agricultura. De nuevo, los hacendados constituyen la clase principal de solicitantes de licencia y los introductores de la mayor cantidad de cautivos, 2002 o el 66%. Esta tabla, pues, resume el oficio de los solicitantes. Como podemos ver, hay 3 comerciantes que introdujeron o peticionaron 306 cautivos, representa el 10% de los peticionarios, y probablemente eran comerciantes que entre sus actividades comerciales estaban destinadas a el tráfico de esclavos. Están los comerciantes hacendados que ya les mencioné, que son 4, introducen ya una cantidad casi el triple de la cantidad de los comerciantes, 911 esclavos, el 30%, y los hacendados, que como vimos son la mayoría, son 21, y peticionan o introducen 1091 esclavos, o el 36%. Hay un labrador de oficio tonelero que pide introducir un esclavo para prepararlo en el oficio de tonelero. Y entonces hay otro grupo de 6 peticionarios que no especifica, los documentos no especifican a qué se dedican, pero que también pues tienen una representación importante entre los peticionarios. El principal peticionario es don Félix García de la Torre, que no solamente era hacendado, era también comerciante. Don Félix solicitó o introdujo 595 siervos. Él era de origen cubano y fue educado en Francia. Se había establecido en Mayagüez y poseía 4 haciendas de café y caña, además de sus actividades comerciales. Las haciendas de café radicaban en el recientemente abierto barrio de Furnia, y hay una descripción en las Memorias de Córdoba muy interesante del papel que desempeñó don Félix García de la Torre en la apertura de los caminos hacia ese barrio. Don Félix ejerció el comercio con lazos comerciales en San Tomás, Curazao y el Caribe francés. En Martinica negociaba café con Antoine Delorme y compañía de Saint-Pierre. Era obviamente parte de la élite puertorriqueña en ese momento. Participó en las reñidas elecciones constitucionales de 1812-13 como elector parroquial de Mayagüez ante la Junta de Partido de San Germán. Y además de sus tentáculos caribeño-atlánticos, la red comercial de don Félix se extendía desde Mayagüez a sus partidos vecinos, pues adelantaba mercancías y préstamos a comerciantes o agricultores de Cabo Rojo y San Germán. Así que ese es el ejemplo quizás mayor, ¿verdad?, de quiénes eran estos peticionarios principales. 11 o 31% de los 35 peticionarios solicitan o introducen entre 500 a 100 cautivos. O sea que son cantidades bastante grandes. Ellos constituyen el sector económicamente más poderoso
que contaba con haciendas ya establecidas, entre ellos don Félix de la García de la Torre, como ya vimos. Hay un segundo grupo de peticionarios, el 15 o el 42%, que procura o introduce cantidades más modestas, entre 50 a 10 esclavos. Lo que subieron los documentos es que estos peticionarios que pedían menos esclavos se encontraban en la fase inicial de desarrollo de sus establecimientos y necesitaban pequeñas dotaciones de esclavos de campo o con oficios necesarios como carpinteros, albañiles, toneleros, etc. Ese es el caso de las peticiones de doña María de Jesús Belvis y don Manuel Pardo, quienes solicitan albañiles, carpinteros, toneleros, carreteros y horneros, y aducen precisamente que están empezando a desarrollar su hacienda. El resto de los peticionarios solicitó introducir un puñado de siervos, algunos de los cuales habían viajado con ellos desde otras islas del Caribe y seguramente eran sirvientes domésticos, como las niñas que solicitó introducir desde San Tomás, Cecilia Preto, esposa de Messie Manuel, también conocido como Moisés Pardo, dueño de una hacienda de caña en el barrio Los Llanos de San Germán, o la cocinera que solicitaron introducir los comerciantes don Agustín Feliú y don Enrique Boit. Un solo peticionario que ya les mencioné cuando hablamos de la tabla, pidió un siervo con el fin de adiestrarlo en un oficio. Tal es el caso de don Juan Forestier, agricultor y tonelero, quien pidió traer un negrito bozal como de 10 a 12 años desde San Tomás, con el objeto de aplicarlo al oficio de tonelero que ejerce. En conclusión, aunque la mayoría de los peticionarios son hombres, cabe destacar que entre ellos aparecen 3 mujeres. 2, doña Dolores Durán y doña María de Jesús Belvis, eran hacendadas de café y caña, y la otra era la esposa de un hacendado. Esa es la señora Preto que mencionamos antes. Finalmente, se debe notar que no todos los esclavos solicitados serían destinados a las faenas agrícolas. Los peticionarios no solo piden brazos de campo, sino que solicitan trabajadores diestros. Quisiera hablar ahora un poquito del contexto del régimen de licencia. El Tratado de 1817, como vimos, concedió un plazo para la continuación de la trata hasta 1820. Eso puso a España en una situación bastante difícil. Por un lado, estaba la presión diplomática del coloso inglés en un momento sumamente crítico para España. Inglaterra, en este sentido, tenía 2 cartas de triunfo. La deuda de la corona, que estaba básicamente en bancarrota y tenía una deuda acumulada con Inglaterra, resultado de la guerra napoleónica. Y quizás lo más importante, la amenaza de que Inglaterra pudiese reconocer diplomáticamente a los insurgentes americanos. De otra parte, estaba la creciente importancia económica de Cuba y Puerto Rico y la insistencia de sus élites criollas interesadas en proteger y dar impulso a la trata negrera, la cual consideraban esencial para el progreso económico. Como ya hemos visto, la corona optó por una política de ojos ciegos ante la continuación descarada de la trata y las autoridades coloniales, como es el caso notorio del mariscal de la Torre, hicieron lo mismo. Aunque hubo cierta oposición desde ciertos sectores de las élites criollas a la continuación de la trata, estos sectores están atemorizados por la revolución haitiana y el aumento notable de la población esclavizada. El contubernio entre el gobierno, los comerciantes y los hacendados logró imponerse. Vamos ahora a ver las justificaciones de los peticionarios. ¿Qué tipo de justificación usaban para, ¿cómo se dice? Darle la vuelta
al Tratado de 1817. La mayor parte de ellas son económicas, lo cual no es de extrañar, porque a partir del siglo XVIII y el nacimiento de la economía política, las justificaciones económicas empezaron a tomar cada vez más fuerza. Y en el caso de la esclavitud, hubo justificaciones económicas a favor, como hubo justificaciones económicas en contra del régimen esclavista, como el caso notorio de Smith en Inglaterra y de Say en Francia. La justificación económica es la mayor que utilizan los peticionarios, hacendados o comerciantes. Y las principales son estas: la falta y el costo de la mano de obra tanto agrícola como diestra y la prontitud con la que se podía contratar. La escasa confiabilidad de la mano de obra libre. La coincidencia entre los intereses del gobierno y de los hacendados comerciantes. Esto es algo que siempre se enfatiza. El gobierno quiere estimular la economía. Eso solamente es posible mediante el estímulo de la trata negrera. Nosotros los hacendados somos los que vamos a propiciar este desarrollo económico y necesitamos esclavos. Así que hay una coincidencia entre los intereses del gobierno y los hacendados, que los hacendados enfatizan. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. En octubre de 1833, don Zenón de Lorís recibe permiso para introducir 40 esclavos desde Curazao. De Lorís era propietario de una hacienda de café de primera clase en el barrio Río Cañas de Mayagüez. Además de Furnia, ese era el otro barrio donde se habían establecido haciendas cafetaleras en Mayagüez. Y esto es lo que él dice para justificar su petición. Él necesita hacer en su establecimiento varias fábricas, por una parte, y por otra necesita brazos agrícolas con que dar empuje a su fomento hasta el punto que se propone, cuyos trabajos se hubiera de hacerlos con oficiales y jornaleros que ganan diarios tan exorbitantes como los que en el día de hoy exigen. Tendría ciertamente que hacer considerables sacrificios que por un buen cálculo han de evitarse, a los que se agrega que tal vez cuando tuviera necesidad no encontraría los brazos agrícolas que pudieran llevar el proyecto de aumento en favor particular y público. De nuevo, se enfatiza la coincidencia entre el interés particular y el interés público, en este caso el de el gobierno colonial, de estimular estas actividades económicas. Una justificación similar habían utilizado anteriormente don Ambrosio Angleró y Messier Juan Liqué, ambos beneficiarios de la Real Cédula de 1815. En diciembre de 1823 habían establecido una una hacienda de café y plátano, y encontraron, según ellos, lo siguiente: la dificultad de que en la isla no se encontrarían brazos con la prontitud que convenía, y que en el evento de hallarse serían a un precio exorbitante y nunca de las cualidades y condiciones que deben ser los peones de un principiante para que puedan progresar sus trabajos y no disminuir y perder, que son las consecuencias necesarias e indispensables de los agricultores que empiezan con esclavitud viciada, ya física o moralmente. Esos argumentos se reiteran en muchas de las peticiones de licencia. Y como ya vimos, remachan la intersección de los intereses de la corona, las autoridades coloniales y los intereses particulares de los hacendados o los peticionarios que recientemente habían fundado haciendas de café o caña. Hay otro tipo de justificación, también económica. Algunos peticionarios aducen asuntos relacionados a los intercambios comerciales con sus socios en otras regiones caribeñas.
específicamente la incapacidad de recibir numerario por las mercancías que contratan. El 1 de mayo de 1824 se autorizó al doctor don Félix García de la Torre introducir 250 esclavos de las Antillas Amigas. La petición de García de la Torre especifica que negocia café en Martinica con Antoine Delorme y compañía de Saint-Pierre. En la correspondencia con la compañía martiniquesa, los comerciantes franceses proponen sustituir el pago en moneda con negros de origen africano. Una situación similar la tenemos con el comerciante don Joaquín Ruiz, que el 22 de octubre de 1825 solicita se le permite introducir 300 esclavos. Don Joaquín argumentaba que tiene distribuidos muchos caudales entre vecinos negociantes de las Antillas extranjeras, cuyo cobro efectivo se hace sumamente dificultoso por la escasez de numerario que se experimenta. Sus socios comerciales ofrecen pagarle en negros que él propone utilizar para dar impulso a la agricultura de sus haciendas carentes de brazos. A esos argumentos económicos se añadía otro que tiene que ver con la obediencia a las disposiciones relativas al tráfico negrero y a la seguridad y paz de la isla. Las consecuencias de las revoluciones haitianas y hispanoamericanas presentaron el peligro de contaminación revolucionaria por propaganda o por la exportación de Cuba hacia Cuba y Puerto Rico de esclavos indeseables. Además, se insistía que no se introducirían esclavos física o moralmente viciados. Finalmente, se indicaba que el objetivo de la petición era la necesidad de brazos y no la reventa o especulación con los cautivos. Ese último punto es importante porque según la demolición de los hatos, produjo una actividades especulativas con las tierras. El aumento en la demanda de introducción de mano de obra esclava produjo también especulaciones con el tipo de esclavo que se introducía, y había una serie de especuladores que procuraban esclavos de las Antillas vecinas. Estos esclavos no necesariamente, como dice la documentación, no estaban físicamente capacitados para trabajar. Muchos de ellos estaban enfermos, muchos de ellos ya estaban debilitados. Lo de moralmente viciados, pues eran, por ejemplo, esclavos que tenían reputación de continuamente huir de sus plantaciones, etcétera. Así que se generó toda una serie de actividades especulativas en torno a la compra y venta de esclavos que las autoridades querían evitar y de la cual algunos hacendados se quejaban. El otro tipo de asunto que podemos sacar de esta documentación tiene ya más bien que ver con la actividad portuaria y el tipo de embarcación que se utilizaba en este tráfico negrero. Los documentos nos permiten reconstruir, aunque parcialmente, esas características del periodo de licencia. Como ya vimos, el puerto de Mayagüez recibió la mayor cantidad de embarcaciones y esclavos. En los documentos frecuentemente aparece el apellido de los capitanes de las naves y que sugiere el carácter internacional de las tripulaciones. Los documentos, sin embargo, no permiten determinar con precisión la nacionalidad de los capitanes, particularmente conocer si entre ellos había capitanes puertorriqueños. Este cuadro recoge los datos relativos a los tipos de embarcación que entraron a los puertos de Mayagüez y Cabo Rojo en el periodo que estamos viendo.
Como vemos, las goletas eran las más numerosas, fueron 14 o el 58% de las naves. Las balandras le siguen con 7, los bergantines con 2 y una sola corbeta que registran los documentos. Respecto a la bandera de esas naves, el 50% era española, el 17% francesa. Hay unas naves que no se especifica la bandera. Y finalmente, 3 naves de bandera holandesa y 2 de bandera danesa. Esas son aquí, le estoy tratando de ilustrar los tipos de embarcaciones. La corbeta, la goleta, el bergantín, la balandra, como un punto de memoria infantil. Yo todavía recuerdo ir al Viejo San Juan con mi abuela y cuando pasábamos por el muelle ese que queda donde está la aduana, haber visto goletas que venían de las Antillas Menores y atracaban en el puerto de San Juan y cargaban muebles, neveras, hasta un Datsun. La bandera de las naves confirma la importancia de los puertos caribeños para el tráfico, como ya vimos, francesa, holandesa, danesa. Según Salmoral, las reales cédulas que autorizaron la liberación de la trata a partir de 1784 favorecían a los negreros españoles a la vez que facilitaban las introducciones por negreros extranjeros. El cuadro 3 que ya vimos sugiere que esta política continuó durante el periodo de la trata ilegal. Los barcos bajo bandera española representan el 50% de los viajes, seguidos por las naves de bandera francesa, 17%. Las naves holandesas representan el 13% y las danesas 8%. Con toda seguridad, este último grupo llegaba a Puerto Rico desde Curazao o San Tomás. Este cuadro ilustra más el lugar de origen de las embarcaciones. San Tomás se domina con 7, Martinica 4, Curazao predomina con 8. Le sigue San Tomás, Martinica y una nave de Tortola. A mí me parece que eso es un error, porque Tortola pertenecía a las Antillas inglesas. Inglaterra no estaba participando en la trata en ese momento, pero eso es lo que dice el documento. Hay algo que tengo que mencionar. El número de naves no concuerda con la cantidad de cautivos introducidos, como vamos a ver. Eso ilustra solamente la frecuencia con que aparecen las naves de esos lugares en la documentación. ¿Qué podemos decir a partir de esto? La red del comercio esclavista se centraba en la región circuncaribeña, particularmente en la isla de Curazao, 33% de los barcos, de nuevo, no por cantidad, sino por frecuencia. San Tomás, 29%, y en tercer lugar, Martinica, 17% de los barcos. Los documentos no mencionan viajes directos a África, lo cual sugiere que los esclavos nacidos en África llegaban a través de las Antillas vecinas. Ello posiblemente indica que los propietarios o comerciantes que recibían esclavos no tenían la capacidad de organizar viajes a la costa africana al sur del Ecuador. Recuerden que lo que estaba prohibido era el tráfico al norte del Ecuador. Estos son los datos relativos a la cantidad de esclavos introducidos por el tipo de nave. Las goletas introdujeron la mayor cantidad, 513. La corbeta, que fue una sola, introdujo casi 400 esclavos. Le siguen los bergantines con 232 y las balandras con 38 para un total de 1162 por tipo de embarcación.
Respecto a la cantidad de esclavos por puerto de embarque, vemos lo que ya les mencioné. Aunque la mayor parte de viajes corresponde a Curazao y San Tomás, la cantidad de esclavos no corresponde a Curazao y San Tomás. Martinica, eh, de Martinica entran la mayoría, 396. De Tortola, esa es la corbeta que trae 379 esclavos. Hay unos casos donde no se especifica el lugar de origen de la embarcación, que también es relativamente alto, 310. Curazao con 62 y San Tomás con 15. Eh, Como vimos ya, las goletas realizaron la mayoría de los viajes. Fueron además las que el mayor número de cautivos transportaron. Y traté de hacer un cálculo de cuántos esclavos en promedio traería una goleta. Hice así una aritmética medio fatula. Los estadísticos que me perdonen. Considerando que los documentos registran 14 viajes por goleta, resultaría un promedio de 37 esclavos por goleta. Los dos bergantines cargarían en promedio 116 cautivos. Y ya mencionamos la única corbeta que entró. Los restantes viajes transportaron pequeñas cantidades de sirvientes. Los viajes desde Curazao, 8 esclavos en promedio, y los de San Tomás, 2 aproximadamente. Ello obedece en parte a que algunos solicitantes de licencia hicieron el viaje con su familia o un número reducido de domésticos. Ok, bueno, ya con eso he agotado básicamente todo lo que vi en la documentación. Ha llegado el momento entonces de unas conclusiones generales. Primero, siguiendo el modelo de las Antillas no españolas, Cuba y Puerto Rico desarrollaron tardíamente una agricultura comercial con mano de obra esclava, pero lo hicieron en una coyuntura desfavorable para la trata negrera e incluso para la continuación de la institución esclavista. Según los que aspiraban a desarrollar haciendas de caña o café, la mano de obra era un elemento fundamental para su proyecto de desarrollo económico. Por tanto, la trata debía continuar a pesar de los tratados. Durante el periodo de la trata consentida, 1820-45, los objetivos comunes de la corona y de las élites criollas de Cuba y Puerto Rico afianzaron el nuevo pacto colonial que cobró fuerza a partir de la Guerra de los 7 Años y las políticas formuladas durante el reinado de Carlos III. Pero España y sus Antillas tuvieron que equilibrarse sobre una línea muy fina. El disimulo y la colusión entre política colonial y élites criollas fue uno de los medios de asegurarlo. Por consiguiente, la trata alcanzó cotas nunca vistas, particularmente en Cuba, y la economía de plantación logró afianzarse. Ello redundó en la creciente capacidad fiscal del Estado español en las Antillas, una de cuyas consecuencias fue un remozado y eficaz aparato administrativo y militar. El primero era necesario para asegurar los intereses de la metrópoli, el segundo para sostener el régimen político y esclavista. Este pacto no estaría exento de contradicciones y eventualmente entraría en crisis a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando tanto la esclavitud como la economía del azúcar confrontaron coyunturas desfavorables. Hasta aquí llegó el carrito del gas, como decía mi abuela. Gracias por haber escuchado. Buenísimo, Juan. Como siempre. Pablo, tenemos preguntas en el chat y en los distintos medios. Adelante. Sí, saludo. Nada, estoy verificando gente que dio las gracias y felicitaciones. Interesante tema. Nada, si tenemos aquí la audiencia en Zoom, si alguien desea hacer algún comentario, yo le puedo abrir el micrófono si así usted lo desea, o puede escribir en el chat.
Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta en lo que yo te Sí, sigo seguro. aquí? Oye, Juan, no, buenísima la información, como siempre, y los datos de donde saca la información. ¿Podrías abundar un poquito en hombres, mujeres y niños? En ese, ¿verdad? En eso que estuviste estudiando y en ese periodo en particular, con respecto a los que entraron a Puerto Rico, si eran en realidad jóvenes Eh, adultos aptos para trabajar, eran familias, ¿cómo podrías abundar un poquito en eso? Déjame buscar algo rapidito, porque los documentos generalmente no especifican. Correcto, menos que es un censo de algún tipo. Lo único que especifican es es la cantidad, pero creo que tengo algo de eso. Déjame ver si... Bueno, en lo que buscas eso, aquí tengo una pregunta. Digo, Ah, sé que se sale del tiempo que estás trabajando, pero nada, me están hablando sobre el periodo del Código Negro de Juan Prim. ah. Eh, si, ¿cómo, si se pudiera, ¿verdad? No sé si tenga la información, si pudieras comparar ese periodo con lo que tú has comentado. Bueno, el problema con el código de Don Juan Prim es que prácticamente no tuvo ningún, porque eso prácticamente no, es solamente un ejemplo de un pánico, pero Sí. básicamente no tuvo eficacia. A diferencia, por ejemplo, del código de Don Miguel de la Torre, Correcto. que pero el código de Juan Prim fue una respuesta así como de pánico ante lo que estaba sucediendo en las colonias francesas con motivo de la abolición de la esclavitud, pero en verdad no tuvo más impacto, tuvieron ¿cómo se dice? Eh, las medidas de, eh, para, vamos a decir, domesticar a los jornaleros que Sí, vinieron un poco después, en el 49 si no me equivoco. sí, ya tengo varias preguntas. Ah, También tengo Pablo, ahí, tú me Pablo, estás Pablo, hablando. Pablo, Pablo, antes que siga, ¿no? Que Juan estaba buscando la información. No sé si la Ah, puedo sí, conseguir. sí, no, los documentos solamente mencionan cantidades y, como yo mencioné ahorita, el oficio o la actividad a la que se iban a dedicar los esclavos. Por Ujú, ejemplo, agricultura, cocinera, eh, tonelero, peones, agrícolas, azucareros, albañiles, carpinteros, que es algo que no podemos perder de vista. No todos los esclavos eran esclavos de campo, había esclavos con oficios diestros ujú. Y doméstico. y domésticos, exacto. Pero la edad no especifica. Ahora, yo preparé tengo otra ponencia sobre esclavos fugitivos. Y ahí sí se puede ver un poco, a ver si, este, algo de lo que tú quisieras saber de la edad y el género.
Este, ¿ves? Por ejemplo, en cuanto al género, la mayor parte de los esclavos fugitivos en estos documentos, eso no quiere decir que sean, ¿verdad? Porque esto es una documentación bien limitada, Ujú, son varones. Constituyen el 88,89 de los esclavos prófugos. Este, en cuanto a la edad, a ver, ok. En cuanto a la edad promedio de los prófugos es de 23,5 o sea, 24 años. ujú, Este, y la mayor parte de esos fugitivos son lo que llamaban bozales, o sea, que son esclavos que nacieron en África. ujú, Y por la juventud podemos inferir que fueron esclavos que fueron introducidos recientemente durante todo este periodo de licencia. ujú. Pero en las peticiones de licencia no aparecen estos datos. Estos aparecen en los documentos donde se mencionan la fuga de esclavos y esclavas. Pero básicamente por eso podemos decir que podríamos presumir que de los esclavos introducidos, la mayor parte eran jóvenes. Estaban en su edad productiva, no iban a introducir esclavos que no pudieran, ¿cómo se dice?, utilizarse Ujú. por algún tiempo. Lo otro interesante en esto es que hay, eh, déjame ver aquí, de los esclavos fugitivos, hay como un 33%, si no me equivoco, sí, exacto, 33%, o sea, una tercera parte, que no sabe español. Interesante. Eh, Algunos se comunican por señas. En un caso tienen que buscar a un esclavo que básicamente viene aparentemente de la misma región de África y puede comunicarse con esta persona. Otros vienen del Caribe francés y hablan francés, pero no hablan español. Ujú. Así que eso, de nuevo, es otro dato interesante. Pero eso no está en la documentación de las licencias. No, vale, no, no agradecido y como quiera que sea, puede ser un adelantito, porque la conferencia tuya de fugitivo viene más adelante en el año, así que nos deja con las ganas de verdad de llegar a ese momento para escuchar el compartir de información en ese momento. Ok. Adelante, Pablo, con las preguntas. Gracias, Sí, Juan. mira, tengo varias preguntas. También hubo alguien que levantó la mano, pero luego la quitó. Si la vuelve a levantar, tan pronto tú termines con una pregunta, yo lo paso. Ok, Carlos Rodríguez, estos son preguntas que están en la plataforma de Zoom. Aparte de llevar los esclavos a Mayagüez, ¿se detenían o llevaban esclavos a otras partes de Puerto Rico? Y entre paréntesis, en el mismo viaje. Bueno, eso yo no puedo sacar eso de los documentos. Obviamente había introducción de esclavos a otros puertos de la isla. Lo que pasa es que yo me concentré, como estaba estudiando la región del suroeste, solamente en Mayagüez y Cabo Rojo. Pero de que los otros puertos de la isla recibieran esclavos en el régimen de licencia, pues sí. Ahora, los documentos que yo vi no se refieren a otros puertos, simple y sencillamente porque no era lo que me interesaba. Pero me imagino que Ponce, Guayama, Arecibo, Aguadilla, todos recibirían esclavos durante el régimen de licencia. Sí, sí. Ok, Michael Campbell, saludos Michael. Voy a traducir la pregunta. Tú mencionaste, bueno, lo voy a leer en inglés mejor, así tú la puedas entender mejor. You Ajá. mentioned the payment of commercial debt with slave rated than for. What portion of the slave home in this form? Were the slave from Tortola, brought, or a commercial payment?
La puedes ver en el chat si no entendiste Espérate, bien. déjame verla. Sí. Ah, ok, ya vi. No, aparentemente el porciento de esclavos que vinieron de eso, yo no lo calculé. Que vinieron a cambio de moneda. Pero era un número bastante significativo. Y si mal no recuerdo, déjame buscar la, si mal no recuerdo, la corbeta que vino de Tortola, lo cual yo tengo serias dudas de que haya venido de Tortola, porque Tortola es una isla inglesa y los ingleses ya estaban fuera de la trata. Este, eh, Fueron 379 esclavos que creo que se, le, se trajeron para don Félix García de la Torre, lo cual me hace sospechar que es precisamente este tipo de transacción, que no le podían dar el dinero por el café que él llevó a donde sea, y entonces le sugerían pagarle en esclavo. Súper. A pasar a una de las redes y luego vuelvo a las de Zoom. Aquí en la red me dicen la presencia danesa en los puertos representó un porcentaje significativo de esa trata negrera. Este, en términos de según lo que yo vi en los documentos, en términos de la cantidad de barcos, pero no en términos de la cantidad de cautivos introducidos. Ahí quien se llevaba la parte mayor, en este caso, hay que recordar que esa documentación no es fragmentaria, pero de lo que existe, quien se llevaba el grueso era Martinica. O sea que en términos de frecuencia, el Caribe danés y el Caribe holandés era más importante, pero en términos de cantidad de esclavos, no era tan importante y aparentemente es porque esas embarcaciones de que venían de Curazao o de San Tomás introducían solamente pequeñas cantidades de esclavos. Como vimos en el término de Curazao, creo que eran 8 en promedio y en el de San Tomás 2, porque muchos de esos esclavos introducidos me da la impresión que eran esclavos domésticos o que venían en el barco con sus propietarios o que fueron mandados a buscar después que la persona se estableció en Puerto Rico. Muy bien. Voy a leer un comentario y que es en Zoom. De ahí paso a otro comentario pregunta porque lo veo relacionado que es en las redes. Dice, esto es de Antonio Pérez. Mm. Saludos, conferencia excelente. Recientemente presenté mi tesis doctoral sobre familias esclavas de Mayagüez entre 1844 y 1872. Carlos, un potencial invitado para estas conferencias. Entre los documentos encontré uno sobre esclavos nacidos en Mayagüez y que también contenía la compra de niños esclavos procedentes de África. De ahí brinco, dice acá un comentario, pregunta, principios del siglo XIX la trata se empieza a prohibir a nivel internacional, eso lo añado yo porque no estaba escrito. Pero en Puerto Rico vemos un aumento de número de esclavos. ¿Cómo fue posible?
Bueno, por lo que yo traté de explicar, el régimen de licencia, que eso pasó también en Cuba. O sea, eh, Yo España pienso tenía, que la pregunta la va dirigida a cómo a nivel internacional se permitía eso. porque Digo, es, es- es- es bien difícil reglamentarlo. Los ingleses no podían, aunque trataron, y de hecho tenían una estación naval en Tortola a partir de la década del 30 para, tenían dos escuadrones, uno en el Caribe y uno en África, para perseguir a los negreros. Pero si hacemos una analogía, vamos a ver, ¿quién ha podido detener el tráfico de drogas hoy? sí. O sea, primero que la costa de África es inmensa. Segundo, que tratar de ver un barco en medio del mar y interceptarlo también es bien difícil. Ujú. Entonces, en el Caribe, una isla como Puerto Rico, como Cuba, que tiene tantas isletas y caletas y cosas, era A- práctica. Ahora yo me pregunto, ¿verdad? Digo, y ahora que sale esa pregunta me da la curiosidad. Me imagino que debe haber algún estudio de cuántos barcos fueron interceptados. Habrá Sí. estadísticas de cuántas personas esclavizadas o capturadas para ser esclavizadas fueron devueltas. Oh, no, de eso hay muchos estudios, particularmente en Cuba, que se han Ok, hecho muchos estudios sobre los llamados libertos, que eran sí. los esclavos que tenían que liberarse cuando llegaban en barcos que habían sido interceptados. Eh, pero el otro detalle que me lo acaba de recordar Michael, está en el mismo tratado. El tratado, los tratados afectaban solamente el Océano Atlántico al norte del Ecuador, no cubrían el sur del Ecuador. Mm. Eso cambió en 1845 cuando se extendió a esa parte. Pero entre 1820 y 1845, si un barco venía del sur del Ecuador, no era parte de eso. Este, Así es que era todo o sea, había posibilidades de burlar Sí, eh, sí. todo eso. Sigo leyendo. Felicitaciones al ponente por su trabajo y exposición. Resume a grandes rasgos parte del contenido de estos documentos sobre la trata o comercio negrero. Antonio Pérez menciona que la fecha del documento que él describió fue 1840. Ok. Ah, Yo creo que él había mencionado algo de que niño. sí, Bueno, en los documentos aparecen niños. Como dice el documento, el negrito bozal que Forestier pide introducir para adiestrarlo en el oficio de tolenero, y él especifica que debe tener entre 10 y 12 años. Las niñas que introduce la esposa de Pardo, que aparentemente son domésticas, o sea que sí, hay niños y niñas que vienen en los cargamentos. Michael vuelve a preguntar, hace otra pregunta, perdón. Los esclavistas portugueses Eh, eran parte de ese comercio que venía al sur del Ecuador. Ahí yo no te sabría decir porque todos los documentos dicen, pero sí, los portugueses, como estaban al sur del Ecuador, mantuvieron un comercio hasta Sí, que Inglaterra obligó fundamentalmente a Brasil a cesar eso. Pero eso ocurrió después del 45. Hasta el sí. 45, el sur del Ecuador no era parte de los tratados. Super. Carlos.
Juan, para el mismo periodo, ¿llegaste a estudiar si hubo algún tipo de movimiento de resistencia abolicionista por parte de algún grupo de hacendados, etcétera, que querían en ese momento, vamos a llamarle, entre comillas, hacer cumplir las leyes? Hubo, mira, esto es bien interesante. Eh, en, Cuando se da toda esta discusión que empieza con las instrucciones, bueno, empieza antes, pero cobra una forma más estructurada con las instrucciones a Power. Entonces, hay dos grupos. Un grupo que está representado en las instrucciones, en el informe que don Pedro Irizarry prepara para el Cabildo de San Juan, que va a ser la base de las instrucciones a Power del Cabildo de San Juan. Don Pedro Irizarry es un exponente de esa oposición a la continuación de la trata, por el miedo que hay de que aquí se repita Haití. Y él hace una descripción, básicamente un teatro del horror de lo que ha pasado con Haití. Este, eh, Dice cosas como que el corazón de los negros jamás será domesticado, porque miren cómo el código negro francés era tan benigno y miren lo que ha hecho esta gente y así. Pero del otro lado están los aspirantes a hacendados que no les importa Haití. Es más, en la Diputación Provincial de 1813 hay una discusión sobre el fomento de la trata, si era conveniente fomentar la trata. Y el presbítero don Antonio Sánchez argumenta a favor de la continuación de la trata, precisamente usando argumentos económicos. Dice, miren, el trabajador libre es demasiado caro. No es confiable porque se va del trabajo en la parte más importante del trabajo. O sea, tan pronto hace unos chavos, se va. En segundo lugar, el esclavo no es solamente un trabajador, es parte del capital de la empresa. Que tú no puedes decir eso del trabajador jornalero. O sea, el esclavo es parte del capital de la empresa. Entonces, usa un argumento bien interesante. Dice, mire, aquí no puede pasar Haití. Y no puede pasar Haití porque nosotros los puertorriqueños hemos derrotado a los holandeses y recientemente, en 1797, le dimos una pela a los ingleses. Así es que, y estoy citando básicamente las palabras de él, no es que yo crea esto, no me vayan a acusar después de... Así es que una trulla de bárbaros negros traten de destruir esto, no va a pasar. Nosotros le metimos caña a las potencias europeas. Entonces, no solamente eso, añade el régimen constitucional de 1812. Hay un artículo de la Constitución que dice que personas que no son blancas podían aspirar a la ciudadanía. Y este es el argumento de Sánchez. Lo que nosotros tenemos que hacer es insistir que los pardos y los morenos libres se les considere como ciudadanos y no se les excluya de la ciudadanía, porque esta es la gente que nos va a ayudar a evitar un Haití. O sea, que está usando el nuevo lenguaje político de ciudadanía para decir, entonces dice, y si Puerto Rico si esos pardos y morenos libres fueran ciudadanos, Puerto Rico tendría más diputados en cortes de los que tiene ahora. O sea que sí, hay una oposición, pero quienes ganan más o menos son los que quieren el aumento
de la trata negrera. Claro, eso no va a estar exento de problemas, porque y las fugas en parte ilustran eso, que el régimen no es tan, ¿cómo se dice?, tan estable como quisieran los, los que lo promueven que sea. Pero es Mira, un asunto con muchos matices. sí, me estuvo bien curioso lo del 33% de esclavos que no hablaban el idioma. Ajá, Y voy a leer también un comentario del amigo Carlos Hernández. Excelente conferencia, te felicito, Juan. Toda esta persecución de la trata fue una gran hipocresía, porque los que están detrás de esto, de defender de esto es defender la incorporación de hombres libres que le dieran fuerza laboral a la revolución industrial. Hay un documental español titulado Gurumbé y allí se sí, discute que varios bancos españoles financiaban el comercio de esclavos aun cuando estaba prohibido. Uno de estos sí, bancos es el futuro Banco Santander. sí. Pero lo mismo pasa en Estados Unidos. Una de las mayores quejas de los dueños de esclavos en el sur era que decían los bancos del norte son unos hipócritas porque ellos son los que nos financian a nosotros. Sí, mira, tengo otra pregunta. Esta está buena. Ajá. Se dio aquí lo que se da en Estados Unidos de tener el breeding, la procreación de niños esclavos. Ahí yo, los documentos que yo he visto no mencionan eso, pero No, me no hablan. imagino que habría algo, porque es una forma de por lo menos contrarrestar un poco el costo creciente de los esclavos. Pero eso habría, hay unos estudios de, ¿cómo que se llama él? Stark, sobre la familia esclava en Puerto Rico. Ah, de Pero John Stark. este, que me imagino porque yo los leí hace un tiempo ya y no me acuerdo muy bien, Ok. pero me imagino que hacen alusión a eso. Entonces, obviamente, también las disposiciones de los códigos decían que se debía estimular la creación de familia esclava, que no era necesario, porque, por ejemplo, en la disertación en mi disertación, yo hice una comparación de la población esclava y la libre en términos de lo que llamaban hijos naturales, Sí. o sea, hijos nacidos fuera del matrimonio. Y en la población esclava eso era mucho más alto que en la libre, que por cierto tampoco no era tan baja. Este, Wow. pero, Ajá. pero de eso yo no lo podría contestar así. Ok. Bueno, nada, esto es un tema súper interesante, ¿verdad? Y yo, por lo menos este periodo, no es uno que uno consiga mucha historiografía sobre este periodo específico. Sí, Este, Carlos Rodríguez escribe, gracias por la presentación, excelente. Antonio Pérez, saludos nuevamente. Lo del altísimo por ciento de esclavos por el puerto de Mayagüez puede en cierto modo reflejarse en que en 1828 representó, un ejemplo que está dando, el 21,1% de sus habitantes, o sea, de los habitantes de Mayagüez, el 21,1% eran esclavos, o sea, sí. 1 de cada 5. Además de eso, hay un hecho obvio. Mayagüez era un gran puerto ya para esa época. Ujú. O sea, era un puerto importante. Mientras que Cabo Rojo era un puerto secundario. Pero y Ramonita es la experta en eso. Sí, sí. Bueno, Carlos, No, bueno, yo lo único que voy a añadir es que una vez más, pues, tremenda conferencia
Juan González Mendoza. Vamos a ponerle fecha a la de los fugitivos, que sé que la tenemos ahí pendiente. Eso lo hacemos, ¿verdad?, fuera de acá. Pero excelente trabajo. Yo estoy seguro, ¿verdad?, Gracias. estoy seguro que hablo por toda la audiencia. Este tipo de cosas, pues cuando uno, ¿verdad?, uno empieza la conferencia y cuando termina, pues uno se va con una mentalidad totalmente diferente. Y eso que estamos solamente tocando la puntita del témpano de hielo. O sea, el Exacto. asunto de la esclavitud completa y Sí, todo lo que no se ha estudiado es tan y tan importante para nosotros conocernos a nosotros mismos, que vamos a seguir, ¿verdad?, cultivando este tipo de temas. Pablo, hubo un joven que, si no me equivoco, dijo que hizo su disertación doctoral ¿verdad?, en el tema también de la esclavitud. Sería bueno que se comunicara con nosotros porque nos gustaría Sí, también escucharlo y darle el foro, ¿verdad?, para que no, sí. ¿verdad?, para aprender también de él, de lo que ha descubierto. Antonio Pérez, si me puede escribir en el chat su correo electrónico, Y su yo, teléfono, si está amable, sí. sí, sí, lo Nosotros podemos. en la academia, solamente para refrescar la memoria, pues somos, ¿verdad?, nos gusta ser bien inclusivos. Toda aquella persona que asuma el rol de investigar nuestro pasado de una manera seria y respectivamente ¿verdad?, de otras consideraciones, pues queremos darle ese foro. Por ahí viene el segundo congreso de la historia, que va a ser el 27 de septiembre, y tenemos, caramba, aunque tenemos ya 6 o 7 actividades programadas para el resto del año, tenemos como 15 que ahora mismo estamos en el proceso de ponerle fecha. Eso lo que significa es que, a diferencia del año pasado, donde hicimos, caramba, yo creo que más de 25 conferencias, este año va por el mismo camino y vamos a tener que hacer más de una por mes, sin contar todas las que conlleva el congreso, el segundo congreso de la historia, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad hace 2 sábados en casa de Ramonita de ya montar su esquema, y tenemos alrededor de 10 ponencias, incluyendo una ponencia magistral. Así que nada, buenas noches a todos. Una vez más, Juan, muchísimas gracias. no, gracias a ustedes por oírme. Definitivamente, ¿verdad?, como dicen, en no sé quiénes de ustedes oyen Ser Historia, con Nacho Alves, ¿verdad?, me lo dice, gracias por ayudarnos a hacer un poquito más de historia. Pues le vamos a robar esa frase, ¿verdad?, porque cada vez que hacemos esta conferencia, pues estamos inclusive haciendo un poquito más de historia. Y no me voy nuevamente sin darle las gracias nuevamente a Pablo, ¿verdad?, que Pablo, sin Pablo, pues nuestro proceso de diseminación estuviera un poquito más corto en alcance. Y gracias a ese trabajo que hace Pablo, ¿verdad?, coloqueo los canales sociales, pues han habido conferencias de estas que hemos llegado a 3.000 personas a la misma vez y en vivo. Así que yo espero que la de hoy pues no haya sido una excepción y haya sido bien nutrida la asistencia del público virtual. Así que muy buenas noches a todos. Me gusta, como quiera, Pablo, que tú digas la última palabra. Adelante, Pablo. No, no, quiero agradecer al público presente, tanto en las redes como aquí en Zoom, que siempre que hacemos una conferencia de la Academia de la Historia de San Germán, pues tenemos pues, bastante público, tanto en Zoom como en las redes. Nada, con esto nos despedimos. Gracias, Antonio Pérez, cogí tu información, pronto te estaré escribiendo, y gracias a todo nuestro público, y como dijo el doctor Carlos Rivera, cualquier investigación, cualquier trabajo, estudio que usted esté haciendo sobre lo que fue el antiguo partido de San Germán, está bienvenido para este tipo de conferencias. Gracias y buenas noches. Buenas Gracias, noches a Pablo. Buenas todos. noches. Bueno, Juan, gracias por todo. Hasta luego. Bye.